El jardín del Edén. Nuestra leyenda más perdurable. Una historia que se repite en todas las civilizaciones de la Tierra. Una historia sobre la selección, la ira de Dios y el paraíso perdido. ¿Pero se trata solo de una fábula? ¿Las míticas historias de la Biblia podrían tener algo de verdad? ¿Existió realmente un lugar como el Edén? Sus métodos eran muy directos. La conquista era brutal, de desplazamiento rápido, sistemático y eficiente. En los bajorrelieves de los palacios asirios se pueden ver sus máquinas de asedio. Los soldados alzaban sus escudos para protegerse de las flechas arrojadas desde la muralla. Eran soldados profesionales, parte de la maquinaria. En la capital, Jerusalén, el rey Ezequías comprendió que el ataque asirio era inevitable. Ordenó excavar un acueducto subterráneo bajo la ciudad en un esfuerzo por mantener el suministro de agua si eran asediados. El plan de Ezequías funcionó. La Biblia nos relata que el Señor salvó a Jerusalén y el rey de Asiria tornó avergonzado a su tierra. La versión de Sennacherib sobre el conflicto está inscrita en un prisma de arcilla que fue hallado en Nínive. Coincide con el relato bíblico hasta en sus mínimos detalles, pero bajo una perspectiva totalmente diferente. En cuanto a Ezequías el judío, quien no se quiso postrar ante mí en sumisión, sometí y conquisté 46 ciudades fuertemente amuralladas de su reino. El tremendo esplendor de mi dominio le abatió. Los sucesos se cuentan desde ángulos distintos, pero están en concordancia. Si dos personas relatan un mismo acontecimiento, sus versiones serán diferentes. En cuanto al relato de la invasión de Sennacherib, ambas partes cuentan el mismo acontecimiento histórico sin ninguna contradicción entre ellas. No hay contradicciones excepto una: el resultado. En la versión de Sennacherib, Ezequías es encerrado en Jerusalén como un pájaro en su jaula. En cambio, en la Biblia, el ejército asirio es detenido por las murallas de Jerusalén. Es quizá el ejemplo más antiguo de la tergiversación informativa. Pero la última palabra la tiene el Dios de los israelitas. Acabaré con los asirios en mi tierra, dice la Biblia, porque mediante la voz del Señor los asirios serán derrotados. Isaías capítulo 6. Y la Biblia nos cuenta que Dios destruyó Nínive y el trono de los grandes reyes asirios. Pero este no fue el primer exterminio. Mucho antes el Todopoderoso había aniquilado una civilización entera. En la Biblia no se menciona ni una vez su nombre, pero se trataba de Sumer, y del primer relato sobre una gran inundación. Es una de las historias más conocidas de la Biblia, la del Arca de Noé. Un Dios airado, una barca de madera y un diluvio. Es la historia de Noé y su familia huyendo en el arca rodeados de animales y sobreviviendo al castigo divino, mientras el resto de la humanidad sucumbe. Es un relato primitivo que remueve nuestros más ocultos temores y esperanzas. Una historia relatada en la Biblia, pero también en otro texto antiguo, un texto descubierto en las ruinas de Sumer. A comienzos del siglo XX fue traducido un conjunto de tablillas mesopotámicas en las que se refería por primera vez a la leyenda sobre una inundación catastrófica. En el primer poema épico de la historia se habla del mítico rey Gilgamesh. Esta narración acerca de una enorme inundación se adelanta a la Biblia en al menos 2000 años. Durante 7 días y 7 noches, las aguas anegaron la tierra, y la enorme embarcación era sacudida por las olas y la tormenta.
hasta que el barco choca con una montaña y su tripulante envía aves a buscar tierra. Es una historia que tiene mucha similitud con la de la Biblia, una historia maravillosa. Hace más de 5.000 años, la historia del gran diluvio fue contada por primera vez aquí, en las antiguas ciudades sumerias de Uruk, Eridu y Ur. En Sumer encontramos casi todos esos elementos de lo que llamamos civilización. Los sumerios inventaron la rueda, el gobierno y la jardinería. Sumer, la primera civilización del mundo. En una tierra donde escaseaba la piedra, los sumerios inventaron los ladrillos de adobe, tal y como se siguen utilizando en construcciones actuales. Y a partir de estos sencillos bloques erigieron los primeros monumentos, los zigurat, templos que se alzaban decenas de metros sobre el suelo. Los sumerios dividieron la hora en minutos y estos en 60 segundos, e incluso la educación escolar. ¿A dónde vas? A ningún sitio. Si no vas a ningún sitio, ¿por qué andas vagando por ahí? Ve a la escuela, preséntate a tu profesor, expon tus dudas, escribe tus tablillas. ¿Me has entendido? Conocemos las asombrosas invenciones de los sumerios y su vida cotidiana gracias a su invento más sensacional, la escritura. Estamos al tanto de sus antiguas leyes y sus secretos porque fueron escritos en su momento, una labor que nadie había acometido con anterioridad, que se sepa. Es una ventana, pero una ventana compuesta por muchos vanos. Algunos nos permiten ver a su través, pero otros no. Nos falta mucho más de lo que tenemos. Y aunque lo que tenemos es importantísimo, debemos recordar que solo son fragmentos de la vida de personas que no vemos ni podremos ver nunca y que son fragmentos limitados por el espacio. Hace 5.000 años grabaron sus relatos en arcilla, permitiéndonos apreciar el mundo en los primeros pasos hacia la civilización. Como pueblo, los sumerios eran muy parecidos a nosotros. Les gustaba verse con amigos, beber cerveza y todas esas cosas. Hay varios conjuntos de poemas que narran la preparación de una muchacha para el encuentro con su amado, cómo se lava, se viste y se arregla en espera de que llegue el muchacho.